El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Nos acompaña hoy Ian Vázquez, que es vicepresidente del Instituto Cato desde Washington. Y esta semana vamos a hacer, como hizo en su momento Maradona en su propio programa de televisión, una especie de autoentrevista, donde el Cato Podcast se va a entrevistar a sí mismo, porque vamos a estar hablando con Gabriela Calderón de Burgos, que no necesita introducción porque nos acompaña todas las semanas en el Cato Podcast, pero es además fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato y editora del cato.org, donde siempre los invitamos a seguir los últimos artículos en español publicados por Cato. Gabriela es también recientemente, desde hace poco tiempo, columnista del periódico Primicias en Ecuador. ¿Y por qué queremos hablar con Gabriela esta semana? Porque Gabriela conoce muy bien la tradición liberal hispana, acerca de la cual, por cierto, hemos hablado una vez ya en el episodio 25 de este podcast, en ocasión de la presentación de su libro En busca de la libertad, vida y obra de los próceres de Iberoamérica, que sé que Ian tiene una copia por ahí. Hoy lo que queremos hacer es seguir hablando sobre esa tradición, pero en combinación con la Revolución Americana, en particular, porque se están cumpliendo este mes 250 años de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Y no siempre se conoce bien la relación entre el aquí y el allá, entre los revolucionarios de Estados Unidos y los nuestros propios, los latinos. También podemos hablar de otros temas, un poco sobre la influencia de los escolásticos o de la Revolución Francesa en estos acontecimientos. Tenemos varios motivos para hablar hoy con Gabriela, nuestra experta del día de hoy. Y entonces, Gabriela, quiero empezar de la siguiente forma, planteándolo de manera general, ¿no? Se suele hablar de la independencia americana y de la independencia en América Latina como procesos paralelos, pero por lo general desconectados. ¿Pero lo eran? ¿Esto era así? Bueno, depende, es una cuestión de totalmente desconectados, no, totalmente in sync, o sea, como algo que no se hubiera podido dar sin la conexión con el otro, tal vez sí. Lo que sí podemos ver claramente es que hubo una conexión o una sintonía en base a ideas de límites al poder, de soberanía popular, una queja que es igual tanto al norte como al sur del río Bravo, de la tributación excesiva o tributación sin representación, de la tributación discriminatoria. Entonces ahí vemos una conexión y también pues está la conexión en ya las relaciones personales, ¿no? A través de cartas, reuniones que se dieron entre los protagonistas tanto de la Revolución Americana como de los movimientos de las independencias en América Latina. O sea que Tú, tenemos, sí, perdón, dale. sí. Bueno, no, yo iba a decir que tu libro En busca de la libertad es justamente sobre eso, sobre los que son los próceres liberales de América Latina alrededor del tiempo de la independencia. Yo lo que iba a preguntar era que si nos puedes decir un poco más sobre qué relaciones personales, además de intelectuales, podrían haber tenido algunos de estos próceres con los padres fundadores de Estados Unidos. Yo creo que todos tuvieron algún nexo, pero el que más, de los 10 personajes retratados, el que yo he descubierto que tuvo más contacto con los padres fundadores de Estados Unidos y al más alto nivel y durante más tiempo, tal vez sería Francisco de Miranda. Francisco de Miranda conoce en El 1784, venezolano. el venezolano Francisco de Miranda conoce a principios de los 1780 a Alexander Hamilton y se cartean por el lapso de 2 décadas, prácticamente desde ahí hasta que muere Hamilton en el duelo con Aaron Burr.
Y fue una amistad muy importante, porque incluso Alexander Hamilton en algún momento, digamos en la cúspide de su relación con Miranda, llega a decir pues que él no solo quiere cooperar con la causa de la independencia de los imperios de ultramar, del imperio español, de estos reinos de ultramar, sino que él estaría dispuesto pues a él mismo liderar una fuerza armada en este esfuerzo. Lo dice en una carta, esto lo retrata William Robertson en su biografía de la vida de Miranda. Y bueno, otra conexión es que Miranda, él siempre viajaba alrededor del mundo y trataba pues de hacer conexiones importantes y logró reunirse con Madison, con Jefferson, con John Adams, con los cuales no mantuvo una relación tan cercana ni tan larga como la que tuvo con Hamilton, pero igual hay cosas curiosas. Por ejemplo, Miranda se hizo muy amigo de Rufus King, que fue el representante de Estados Unidos ante el Reino Unido. Y bueno, Rufus King era uno de los próceres de Estados Unidos también, muy cercano a John Adams. También allá en Londres conoce al yerno de John Adams, William S. Smith. Y este señor Smith llega a ser tan unido con Miranda que no solo hacen un viaje alrededor de Europa, sino que termina este señor Smith, que es el yerno de Adams, termina ayudando a Miranda a organizar la expedición Libertadora de 1806, que es una expedición que sale desde New York City. Y esto pues lo pone en un aprieto a John Adams, porque si bien John Adams, Jefferson, Madison, todos compartían esta causa de ideas liberales para estas nuevas repúblicas, ellos no querían involucrar a Estados Unidos en este tipo de conflictos, al menos no oficialmente. Y luego, pues Adam, en varias cartas posteriores a este incidente, se pasa recalcando que él no participó ni nunca inmiscuyó a Estados Unidos en eso. Obviamente, pues entendiendo que era su yerno, el que sí estuvo involucrado directamente, él quería dejar claro que no fue él en calidad de un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Y esto porque Estados Unidos, a fines de 1700, había emitido la ley de neutralidad. Entonces, meterse en este conflicto externo hubiera violado esa ley, era un delito. Por el cual tuvo problemas su yerno. Entonces hubo estas conexiones muy importantes, más allá de lo que yo hablo en mi libro, de cómo Estados Unidos sirvió de un ejemplo estelar, ¿no? Como este ideal al que se quería llegar. Entiendo que también hubo una conexión entre Rufus King, de quien estabas hablando recién, con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Sí, claro. O sea, Rufus King, de hecho, tenía dos amigos que no se llegaron a conocer entre sí, hasta donde sabemos, dos amigos importantes para la historia de América Latina, que son Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, de Arequipa, en lo que hoy es el Perú, y el venezolano Francisco de Miranda. Tenía estos dos amigos, y si bien él era muy, aparentemente muy amigo y confidente de ambos, estos dos no llegaron a conocerse. De hecho, lo poco que se sabe es una comunicación en la que Rufus King dice que a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán no le inspiraba confianza Francisco de Miranda. No dice por qué, simplemente manifiesta eso. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe, pues es conocido por la carta a los americanos españoles y a través de Rufus King, ese documento que no lo hubiera tal vez conocido nadie más, llega a las manos de Francisco de Miranda, que compartía las ideas de ese documento y es el que decide utilizarlo como el panfleto para promover la causa de repúblicas independientes y liberales en América Latina. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, es un documento radical, revolucionario, porque declara que todas las personas son iguales, deben tener ese trato y que los gobiernos este, perciben su legitimidad del pueblo y no es al revés, no es el gobierno que le da derechos al pueblo. Sin duda eso tuvo una influencia en la región, pero muchas veces se olvida en América Latina de enseñar qué tanto peso tuvo esa idea liberal
en el sentido que se lo entendía en Estados Unidos, en la región y en estos personajes que en su momento jugaron un papel importante alrededor de la independencia de los países latinoamericanos. Bueno, Alberti decía que lo que pasaba, uno de los problemas que él veía con la fundación de estas nuevas repúblicas, estamos hablando de alguien que es de una o dos generaciones después que Francisco de Miranda, ya de los 1850, dos generaciones, tal vez no sé cómo se miden las generaciones exactamente, pero por ahí por 1840, 50, Alberti reflexionaba y decía, el problema es que estos ideales plasmados en las constituciones eran contradichos por legislación y reglamentos que contradecían esos ideales. Porque básicamente alrededor de América Latina hay una explosión de constituciones liberales cuando nacen estos nuevos estados, muchas de ellas casi calcadas de lo que era la Constitución de los Estados Unidos, pero puestas por encima de un sistema legal heredado que contradecía muchas de esas ideas. O sea, un sistema lleno de leyes que eran discriminatorias, que eran, digamos, que beneficiaban a determinados grupos, y esos grupos de interés ya estaban establecidos. Digamos, esto es un resumen de lo que ha pasado en la historia de ese entonces y de ahora en América Latina, que lo que se manifiesta en las constituciones es como un ideal que no se ve reflejado en el diario vivir, porque ni las mismas leyes van de acuerdo a esa carta política. Y ahí se devalúa pues el peso de esa ley. Por eso en América Latina una gran diferencia cultural con Estados Unidos es que la constitución no importa mucho, a pesar de que nos encanta embarcarnos en escribir una constitución nueva. No, pero no importa mucho lo que dice la constitución para efectos prácticos. Estados Unidos solamente ha tenido una constitución durante 200 y tantos años, mientras que América Latina es la región que ha tenido el mayor número de constituciones. Algunos países, creo que Venezuela ya lleva más de 30 constituciones, si no me acuerdo mal. Este, pero claro, eso también quiere decir que los que empezaron a liderar las repúblicas independientes quizás no entendía, no eran todos liberales. Podemos pensar en Venezuela, ¿no? Miranda creo que sí entendía lo que acabas de decir, sí entendía el ideario liberal y creo que él quería que la independencia de Venezuela sea el 4 de julio, terminó siendo el 5 de julio, si no me equivoco. Este, pero los que vinieron después no tenían el mismo aprecio. No sé cómo lo ves tú. O sea, dentro de todo grupo había de todo, ¿no? Y una de las cosas que yo trato de hacer con este libro es retratar esos matices. O sea, había unos liberales, afrancesados, que eran un poco positivistas, constructivistas. Entonces se ve eso en las constituciones de América Latina, que hay como que el deseo de, por prevenidos, por precavidos, legislar en base a lo del pasado reciente. Es decir, como pasó esto, vamos a incluir en la Constitución algo que no permita que esto vuelva a pasar. Entonces son constituciones prescriptivas, reglamentarias, en lugar de ser constituciones de principios o acuerdos mínimos, como viene a ser la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos, al ser es muy breve el texto, empezando por ahí, ¿no? Digamos, tiene pocos artículos. La Constitución actual del Ecuador tiene 444, si no me equivoco. Entonces, han venido aumentando el volumen de las constituciones en América Latina también. Entonces, lo que se hace es, eh, se- el mecanismo o el razonamiento suele ser, es que como no vimos venir este suceso, en la próxima constitución la vamos a mejorar metiéndole otro artículo para prevenir ese posible suceso, en lugar de hacer una colección de principios de acuerdos mínimos. Y por eso es que em, la idea del federalismo, por ejemplo, de distintos niveles de gobierno, si bien era compartida por muchos próceres de América Latina con los padres fundadores, la metodología no fue bien entendida.
Para que el federalismo en la práctica pueda existir, tú no puedes tener una constitución tan extensa ni tan reglamentaria. O sea, tiene que ser acuerdos mínimos nuevamente. Gaby, yo como soy argentino tengo cierto sesgo hacia la Argentina, innato, y entonces por eso pienso en Alberti y pienso en la Constitución argentina, pero quisiera preguntarte si vos pensás que hay algún país de América Latina o alguna región, subregión de América Latina, donde creas que la Revolución Americana, la Declaración de la Independencia, tuvieron un impacto particularmente importante o más importante que en otros lugares. A ver, ya hablamos un poquito del caso de los inicios de Venezuela. Para culminar ahí, otro de los padres fundadores de Venezuela, Juan Germán Rocio, se valió pues de la libertad de prensa que había en Filadelfia. No quería dejar de mencionar eso. Muchos de nuestros próceres, las obras escritas de ellos se publicaron en Filadelfia. Hay incluso un trabajo del historiador Rafael Rojas donde destaca todos estos trabajos y quiénes fueron y en qué fecha se publicaron, por ahí a principios de los 1820. Pero, ¿qué países? Obviamente está la Constitución de Alberdi de 1853, que es una constitución eh, escrita en gran medida por Juan Bautista Alberdi, y él en el libro que justifica esta constitución, él habla pues de Estados Unidos de manera muy elogiosa. Entonces sabemos que él era un admirador y era pues el principal arquitecto de esta estructura constitucional. Otro país, bueno, que lo conozco personalmente, pues el caso de Ecuador. Aquí hubo una revolución, se llama la Revolución Marxista, no por Carlos Marx, porque es mucho antes de eso, es la revolución del 6 de marzo de 1845, donde básicamente se revela el departamento de Guayaquil contra el centralismo del gobierno nacional en Quito. Y el líder de esa revolución, José Joaquín de Olmedo, que por cierto es el nombre de nuestro aeropuerto aquí en Guayaquil, el líder de esa revolución cita textualmente la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Era una revolución inspirada pues, en esta idea de tener gobiernos en las ciudades que sean autónomos y fuertes y un gobierno nacional con funciones estrictamente enumeradas y limitadas. Otros países, pues obviamente está el caso de México. Y ahí hay una relación, un poco trillado decirlo, pero una relación de amor y odio por los problemas que hubo en la inmensa pérdida de territorio nacional en el caso de México, pero sin duda y no obstante eso, hubo mucha influencia a nivel de las ideas en la academia y eso se vio reflejado en el primer texto constitucional de lo que hoy conocemos como México. Gaby, también para volver a los padres fundadores y en particular a la figura de Hamilton, de la que hablabas antes, que decía en algún momento que hasta estaba dispuesto a encabezar una expedición de liberación en América Latina. Mi pregunta es, dado que Hamilton es una figura que en Estados Unidos se suele identificar como con el lado del Estado más fuerte, relativamente más fuerte, dentro del panteón fundador americano, si hay alguna explicación a por qué es él, por qué es Hamilton y quizás no un Jefferson u otro padre fundador, eh, el que se entusiasmara, por ejemplo, con la causa de Miranda, ¿no? Bueno, era una época en la que Estados Unidos estaba muy concentrado en su propio desarrollo, en su construcción nacional y ellos pues en vista de eso no querían meterse en conflictos que no estén estrechamente relacionados con el interés nacional o la concepción que se tenía en ese instante del interés nacional, que era por supuesto mucho más limitada de lo que vemos hoy. Y entonces Jefferson, Madison, Adams, todos los que conocieron del proyecto de Miranda, dijeron, muy bonito, estamos de acuerdo, vas por el camino correcto, tus ideas, muy bien, estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué? No nos podemos meter. Lo mismo le dijo, por cierto, el gobierno inglés, porque Miranda también buscó la participación del gobierno del Reino Unido. Allá también tenía amigos de alto nivel que le dijeron, está muy bien, estamos de acuerdo, pero no, la verdad, la plena que no nos vamos a meter. En el caso de Hamilton, eso fue un momento que lo llegó a decir, pero nunca lo llegó a hacer.
y ahí viene, digamos, el dicho del hecho, del dicho al hecho hay un largo trecho. O sea, él lo dijo, pero nunca lo llegó a hacer. Fue el más entusiasta, pero no se llegó a materializar. Lo que sí vemos es esta sintonía de ideas, y ellos entendían que iba a ser importante la relación de Estados Unidos con estas nuevas naciones. Entonces, por eso sí había mucho interés. La otra gran revolución de esa época fue la francesa, ¿no? Este, en Gran Bretaña suelen estudiar la historia dándole mucho más peso a la Revolución Francesa que cambió a todo el continente, mientras que consideran que la Revolución Americana era una rebelión contra impuestos altos o más elevados, eh, para mí resta la importancia que merece tener la Revolución Americana en la historia. Pero sin duda, la Revolución Francesa también tuvo una influencia en la región. ¿Cómo evaluarías eso? Claro, o sea, parte de lo que he descubierto es que es importante rescatar la idea de que América Latina es una parte totalmente incluida en lo que es Occidente. Porque muchas de las narrativas hoy en día, sobre todo de ciertos movimientos autoritarios en la región, cuando uno sale a defender cosas como igualdad ante la ley, separación de poderes, cosas que han llegado a ser consideradas como elementos esenciales de una democracia liberal, en parte gracias al éxito de la Revolución Americana. Cuando uno sale a defender eso, te dicen, bueno, pero es que eso es algo occidental. Y creo que vale la pena rescatar evidencias y un recuento de los sucesos que demuestran con todas luces que somos parte de Occidente y por eso somos influidos por lo bueno y por lo malo que pasa en Occidente. Entre eso está la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y nuestros padres fundadores, los padres fundadores de Estados Unidos, siempre hablaban de estas dos grandes revoluciones. Hablaban de las dos y las comparaban. En el caso de América Latina tenemos pues los famosos comentarios de Simón Bolívar sobre lo que pasó en Haití y había un terror de que eso pase en otras partes de América Latina. Los padres fundadores pues tenían miedo de la tiranía de la mayoría, como se sabe, y todo esto que ellos escribieron, que está en los federalistas y antifederalistas, aunque en Latinoamérica se leyó mucho más a los federalistas, sobre todo James Madison, bueno, la influencia de la Constitución de Virginia y la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, y los comentarios. Al parecer, Miranda le daba mucha importancia a los comentarios de Hamilton en contra de la Revolución Francesa. Esto fue algo que él dice que le impactó mucho los comentarios de Hamilton sobre esto. Entonces, en América Latina hubo influencia por ambos lados. Por eso es que dentro de los grupos que lideraban los movimientos de la independencia no siempre estaban de acuerdo. Había unos más radicales, había unos que bregaban por una reconciliación entre las innovaciones y las tradiciones para que no haya convulsiones y para no derivar en algo como la Revolución Francesa. Y ciertamente lo que yo he tratado de rescatar en este libro es a los moderados en esos momentos de tanta polarización, porque había pues estos extremos y creo que en este periodo particular de fines de 1700 a principios de 1800 los próceres liberales eran los moderados, entre aquellos radicales muy influidos, embebidos en estas ideas de la Revolución Francesa, digamos, los conservadores que no querían cambiar el sistema y aquellos de este pequeño grupo pero influyente en su momento que creía que se podía reformar y ya cuando no se pudo reformar dentro del imperio que se podría crear estados limitados que permitan pues sociedades libres. Creo que vale la pena, Gaby, si nos contás un poco más acerca de qué es lo que Bolívar temía que ocurriera respecto de lo que había pasado en Haití, para nuestra audiencia que quizás no sabe cuál era el precedente de Haití, o
de qué tipo eran esos comentarios negativos de Hamilton sobre la Revolución Francesa, como para poder distinguir entre el efecto de la Revolución Americana por un lado y el efecto de la Revolución Francesa. O quizás no el efecto, sino el tipo de influencia que podrían traer las distintas revoluciones. Bueno, un comentario que tengo, que recuerdo ahorita más precisamente es, por ejemplo, un mexicano, era historiador y economista, se le considera el padre de la economía política en México, José María Luis Mora, para mencionar otra persona también de estos personajes. José María Luis Mora decía que comparaba las dos revoluciones y decía la Revolución Americana funcionó y salió bien porque tenía objetivos claramente delimitados. Es decir, no era una cuestión de vamos a hacer el hombre nuevo, la sociedad ideal, sino simplemente esta es la lista de abusos, esto es lo que vamos a hacer a un lado y el nuevo gobierno tiene estos principios limitadísimos. Y él decía pues que en cambio las revoluciones, las múltiples revoluciones que ya había tenido en tan corto tiempo la joven República Mexicana eran más parecidas a la Revolución Francesa porque tenían estos objetivos abiertos que como que parecía que nunca se alcanzaban, que nunca se iban a lograr. Y como no se lograban, se hacía otra revolución. Entonces vivían en constante incertidumbre y él ya veía en ese entonces, a principios de los 1800, que eso no conducía al progreso ni de las instituciones ni del crecimiento de la economía. Para traer juntos, digamos, a Estados Unidos y Francia, hace un rato, bueno, estábamos hablando de Francisco de Miranda, también que viajó a Estados Unidos, por supuesto, se encontró con varios pares de fundadores, como estabas comentando hace un rato. También otro viaje que hizo un prócer latinoamericano es el viaje de Lorenzo de Zavala a Estados Unidos, y los dos dejaron reflexiones sobre la sociedad americana antes de la democracia en América, que es el famoso libro que todos recordamos, escrito por un francés, Alexis de Tocqueville, que es el que quedó en la historia, por así decir, por sus impresiones sobre Estados Unidos. ¿Qué vieron ellos, qué vieron Miranda o de Zavala en particular en Estados Unidos que les puede haber gustado o no? Que no vio Tocqueville o que sí vio Tocqueville, pero ellos lo vieron antes. Bueno, ellos, lo que ellos vieron en ciertas partes es muy similar a lo que comenta de Tocqueville, por ejemplo, la importancia del gobierno local, del gobierno de las ciudades, el poder que tenían los gobiernos a nivel de la ciudad, eso es algo que le impresionó a ambos y eso habla mucho de eso Tocqueville. Algo que, bueno, yo no recuerdo si Tocqueville menciona esto particularmente, pero a ellos, a Lorenzo de Zavala le impresionó bueno, lo mismo que a todos, ¿no? Que esta libertad de cultos, cómo podían coexistir en Estados Unidos personas con credos tan distintos entre sí y cómo a pesar de eso se llevaban bien, eso les llamaba la atención. Pero Lorenzo de Zavala hace un comentario un tanto curioso en sus viajes de América. Él dice, son tan liberales en esta diversidad de cultos y tolerancia de distintos cultos, sin embargo, yo veo que en la iglesia por una ventana hacia el exterior tienen relegado a los que son de color y me llama la atención que una sociedad tan liberal en sus principios pueda existir con esta incoherencia. Porque él decía, porque en México y bueno, en todo lo que era la América española, a pesar de que no había libertad de cultos ni esa coexistencia y tolerancia de distintos cultos, todos eran bienvenidos en la Iglesia del Señor, como se dice en español, y él no veía esa segregación que vio en Estados Unidos y que le impactó, porque él decía hay gente de todas partes con cultos tan distintos, pero sin embargo hay esa segregación y él decía pues que igual siguiendo los principios con los que había sido fundada esa nación, tarde o temprano eso tendría que ceder, como terminó siendo, ¿no? Sí, que es lo que ocurrió en definitiva. A mí se me viene a la cabeza la asamblea del año 1813 en Argentina que decretó la libertad de vientres. Y claro, y eso precede en varias décadas a la Guerra Civil de Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí es verdad que, claro, no, los negros en América Latina tampoco es que estaban en pie de igualdad, pero sí esa contradicción entre la religión y el color de piel seguramente que debe haber sido una cosa interesante de ver y para mal, ¿no? Otro prócer del que hablabas hace un rato era Vizcarra y Guzmán, ¿no? Que publica
como vos bien dijiste también, en 1791, la Carta a los Españoles Americanos, que es uno de los textos más importantes quizás del independentismo hispanoamericano. Y entonces, para introducir acá quizás una tercera influencia de este movimiento, la pregunta que quisiera hacerte es: ¿qué tanto esa carta es eh, ya sea un reflejo de contactos angloamericanos o influencias de la Revolución Francesa, o jesuita hispánico, y ahí podemos introducirnos quizás a otra tradición que haya influido a nuestros independentistas? Bueno, Vizcarra Guzmán era muy influido por varias corrientes de ilustración, ¿no? Está claramente en sus dos obras, La paz y la dicha del nuevo siglo y La carta a los americanos españoles, está presente la influencia de Voltaire, pero también hay una influencia de la escolástica tardía. Cuando él habla de, digamos, de la soberanía popular, está como en clave de Francisco Suárez y el contrato social de Francisco Suárez, que por cierto está presente también, esa versión del contrato social está presente en las llamadas actas de independencia que se proclaman cuando Napoleón pues genera una crisis constitucional en el Imperio Español tratando de imponer a su hermano en el trono. Yo digo actas de supuesta independencia porque estas actas pues no proclamaban la independencia, lo que hacían era jurarle lealtad al rey Fernando VII, y fue una respuesta en ambos lados del Atlántico en defensa pues del poder constituido, que era el poder que reflejaba la soberanía popular según el contrato entendido como el contrato suareciano, ¿no? Carlos Stoetzer, un historiador argentino, ha escrito los mejores trabajos sobre esto. Y muchas veces en los colegios en América Latina esto se enseña en clave del contrato social de Rousseau. Y la verdad no hay evidencia de eso, de esa influencia puntual. Pero en la carta de Vizcarra de Guzmán vemos esta influencia de escolástica, vemos la influencia de Voltaire también. Entonces es muy ecléctico porque es una mezcla digamos, de la ilustración como la conocemos con mucha mayor difusión, la ilustración de la Europa continental y la ilustración escocesa, porque también se ve ahí la influencia de Adam Smith, pero también la escolástica. Y esto a mí me llamó la atención porque pues, yo cuando empecé a hacer este proyecto conocía muy poco de la tradición escolástica, y yo decía, ¿cómo puede ser que este autor sienta que son coherentes esta cosa de España con estas cosas de la ilustración? Porque no tenía conocimiento de que podían ser consistentes. Y de hecho lo son. Lo que pasa es que son, España, así como tuvo su tradición centralista y autoritaria, también tuvo una tradición liberal, la tradición hispana de la libertad que irradió a partir de la Escuela de Salamanca. Y todo eso se lo ve en los trabajos de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, cuando él habla de las antiguas libertades españolas. Él está haciendo un eco de lo que decían los padres fundadores de Estados Unidos, que hablaban de las antiguas libertades inglesas o Englishman liberties. Entonces, Vizcarra de Guzmán, de manera similar, utiliza ese recurso y habla de las antiguas libertades en España que habían sido perdidas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más de la escuela de Salamanca, de los escolásticos, para quienes no saben cuándo fue, quiénes eran sus pensadores más importantes y qué contribuyeron ellos al pensamiento que podría haber influido a generaciones o en siglos más tardíos. Claro, ellos, esto a fines de los 1500, esta tradición se inicia en la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria. Y luego Francisco de Vitoria es el primero, pues, que se plantea la cuestión, y bueno, a pedido de los monarcas, se plantea la cuestión de si el Imperio Español tiene derecho de propiedad sobre las tierras de los llamados bárbaros, o sea, personas que habitaban tierras que habían sido descubiertas y que no eran cristianos. Y se plantean esta cuestión y Vitoria dice que no, que realmente son seres humanos y tienen como parte de su constitución como seres humanos derecho de propiedad sobre esa tierra. Entonces, esto va evolucionando
a través de otros pensadores de la misma tradición, herederos de Vitoria, como Francisco Suárez, digamos, llegando hasta la escolástica tardía que viene a sintetizar o a reunir varias de las ideas de esta tradición en Juan de Mariana. Algunos eran dominicanos, otros eran jesuitas. Me voy a enfocar particularmente en la influencia de los jesuitas, porque Juan Pablo Vizcarra de Guzmán era un estudiante en un colegio jesuita en Arequipa. Estaba por convertirse en sacerdote porque, digamos, él se quedó huérfano de padre, la madre viuda con estos chicos no sabía qué hacer y una solución en esas épocas era meter a los chicos para que se hagan sacerdotes, porque eso te resolvía, era como meterlos en un internado donde les daban educación y comida gratis. Y lo meten a él ahí y él tiene una educación jesuita como muchos en los reinos de ultramar, los jesuitas tenían un poder tremendo por sobre la educación y estos jesuitas pues eran herederos de esta tradición de Salamanca. En ese entonces comunicaban estas ideas que no era solo cuestiones como soberanía popular, sino también cuestiones económicas muy avanzadas para la época, como la teoría cuantitativa de los precios. La primera aparición en la literatura económica aparentemente se da entre estos pensadores y eso es importante, ese dato para América Latina, porque esto sucede cuando en América Latina, en las minas del Potosí en Bolivia, se descubre literalmente una montaña de plata y también en México una montaña de oro, y empieza a entrar todo eso a España, porque estas eran posesiones del Imperio Español, y de repente empiezan a subir los precios. Y esto está comentado hasta en Don Quijote, ¿no? Que era una novela muy popular, y toda la gente era, ¿qué está pasando? ¿Por qué suben los precios así? Y bueno, estos pensadores también se pusieron a considerar estas cosas. Y cuál era el precio justo y si se podía cobrar interés por el dinero y todas estas cuestiones que se debaten hasta el día de hoy, fueron motivo de discusión justo el momento en que se descubre América. Y porque se descubre América se plantean estas nuevas cuestiones. Y la importancia y por qué ellos se ponían a averiguar esto es porque ellos querían averiguar la moralidad de estas cosas, qué era lo correcto y qué era lo malo en este dilema nuevo planteado. ¿Por qué? Porque eran cuestiones de las cuales se tenían que después confesar. Acordemos que, pues, que eran católicos, tenían que ir al confesionario, entonces decían, y bueno, y si tú le cobraste por las papas el doble que ayer, te tienes que confesar o no, ya. Entonces, como que para ver estas cuestiones prácticas de ellos del día a día, y para los reyes, de que el rey quería saber, los reyes católicos, como era una monarquía católica, querían saber si era procedente, si se ganaban el cielo, si es que le quitaban el derecho de propiedad a los conquistados o si se iban a ir al infierno. Entonces ellos querían saber realmente. Y estas cosas fueron derivadas a los colegios en los reinos de ultramar, y después en 1787 el rey Carlos III expulsa a todos los jesuitas del imperio porque dijo, estos como que han llegado a tener demasiado poder, y los expulsa, y uno de los expulsados es Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que termina, no sabían dónde ponerlos a los expulsados del Perú, y terminaron con una embarcación en Italia. Después de estar un tiempo en Italia, termina en Londres, y él funcionaba como un doble agente. Una vida muy interesante la de él, pero, y me perdí un poco en el comentario, pero lo que trato de decir es que había una influencia que llegaba hasta los 1800 y a veces es oscurecida por la manipulación política del relato, ¿no? Tenían que hacer la epopeya, la propaganda política de 300 años de opresión. Tenía que ser presentado todo como malo para justificar los nuevos estados-nación. En un momento en que mucha gente pues no estaba de acuerdo con la idea tan radical de ser un estado independiente sin rey. A ver, Eh, si me permitís, Ian, quiero dar vuelta el orden de los factores, porque hasta ahora venimos hablando de cómo la Revolución Americana, o bueno, en este caso los escolásticos o la Revolución Francesa, influyeron a los nuestros, digamos, a los hispanos, a Vizcarra de Guzmán y a todos los otros próceres de los que estamos hablando. Pero hace poco escribiste un ensayo que se va a publicar
el mismo día que se publica este episodio, el lunes que viene, para la revista Free Society del Instituto Cato, acerca de cómo la tradición escolástica de la que estabas hablando recién influenció a los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Y me parece que ese es un tema muy interesante también, sobre el que quizás nos puedas hablar un poco de cómo se dio esa influencia hacia Estados Unidos, hacia los padres fundadores de Estados Unidos. Sí, claro, ellos eran algo de lo que se benefició Estados Unidos es que eran, digamos, personas muy cultas para la época y muy estudiosos de la historia de las grandes civilizaciones, ¿no? Como se verá en la revista Free Society, no era solo la influencia de la que yo comento en mi ensayo, sino también de, digamos, del Imperio Romano y civilizaciones, otras civilizaciones. Y una de las que estudiaron, y me parece que es una influencia muy poco conocida, es la influencia de la tradición escolástica en los padres fundadores. Por ejemplo, Juan de Mariana tuvo una influencia muy importante sobre John Locke. John Locke viene a ser pues el filósofo, el pensador que casi que personifica pues las ideas o reúne, sintetiza las ideas que representan la Revolución Americana. Y esa es una influencia indirecta. Otra influencia directa, pues la encontramos en las bibliotecas personales de los padres fundadores, ¿no? Thomas Jefferson tenía la Historia General de España de Juan de Mariana y otro gran estudioso de lo que fue el Imperio Español era John Adams, que tenía también el tratado no solo la Historia General de España, sino que también tenía bueno, los dos eran fans también de Don Quijote, que digamos el representante del siglo de oro de España en la literatura, pero también tenía el Tratado de Juan de Mariana donde habla del derecho a matar al rey si es que éste violaba pues el contrato social y no lograba pues resarcir el daño que se había cometido o la violación que se había cometido contra ese contrato. Y las notas personales, o sea, son copias que existen. Estas copias de John Adams están, las copias físicas, en la Boston Public Library y tiene pues esas notitas en el margen del libro realizadas por el mismo John Adams. Uno de esos libros lo estimaba tanto que se lo deja como regalo, como herencia a su nieto. Y ahí está la dedicación. Y en otro de estos libros, él escribe en la portada interior que Juan de Mariana fue encarcelado por esta cuestión y se refería al tratado donde él habla de la inflación, digamos, de currency debasing, o sea, digamos, el envilecimiento de la moneda como una razón para este tiranicidio, porque lo veía como una violación contra la propiedad privada. Y estos argumentos, pues, son los que algunos de los cuales Adams utiliza para ponerse al banco estatal que propuso Hamilton. Son muy similares los argumentos. Entonces hubo una influencia directa ahí y luego está también pues la influencia indirecta a través de John Locke, que es famoso, digamos, sale hasta en Toy Story 3 sale la frase en la boca de la Barbie diciendo no debería haber estas medidas sin el consentimiento de los gobernados. El consentimiento de los gobernados, lo de no hay tributación sin representación, es algo que te lo enseñan en educación básica de secundaria de Estados Unidos como que viene del segundo tratado de gobierno de John Locke. Sin embargo, aparece ahí una cita que es casi textual de una obra de Juan de Mariana que la antecede con 70 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa época, bueno, pues no era muy dado citar, como hoy en día tenemos estas normas muy estrictas de citar autores y trabajos. Y por otra parte, en el Reino Unido estaba censurado los autores católicos. Tanto así pues que los libros de Juan de Mariana fueron quemados, no solo en el Reino Unido, sino en Francia también. Entonces la influencia de obras que en su momento fueron censuradas es como lamentablemente llega a ser olvidada. Eh, claro, estos escolásticos contribuyeron de esas ideas, la idea de limitar el poder, la idea de el derecho a la rebelión, la igualdad de los hombres, que
que evidentemente rescató Locke, que a su vez, como dices, los padres fundadores de Estados Unidos adoptaron. Se podría decir que la, la tradición liberal también es una tradición hispana, porque además hubo la Constitución de Cádiz, ¿no? En 1812. Sí, Bueno, 1812, Sí, sí. la Pepa. ajá. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, en historia siempre pasa que hay que decir con mucho cuidado, esta es la primera vez que tal cosa pasó, porque como puede ser que en ese momento no sabes lo suficiente, después descubres que antes pasó en otro lugar. Digamos, yo siempre me remitía a la Carta Magna, pero antes de eso están los Fueros de León, está la Constitución Liberal de Cádiz, promulgada en 1812, y bueno, claro que se puede decir que hay una tradición liberal hispana, sin desconocer que también hay una que no lo es. O sea, Claro. eso, para dejarlo claro, no se trata digamos, lavarle la cara a todas las cosas que no eran, pues, tradiciones que promovían sociedades libres, sino todo lo contrario. Pero creo que eso se puede decir de otros países también, de otros lugares. Y creo que eso es un entendimiento más equilibrado, más balanceado de lo que realmente pasó. Lo que sucede es que muchas veces vemos la historia desde donde estamos, ¿no? Por ejemplo, eso hace que nos perdamos la riqueza de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, el mundo de Thomas Jefferson y Alexander Hamilton era un mundo donde todavía la gente quería usar el real de a 8. Esa era la moneda en circulación global en ese momento. Y es lógico que se hubieran preguntado de dónde viene esta moneda, de dónde surge. Ah, del Imperio Español. ¿Y qué pasó con ese Imperio Español? ¿Qué podemos aprender de esa civilización? Entonces, digamos, el dólar que conocemos hoy, el símbolo del dólar está inspirado en ese real de a 8 que fue importante como moneda de cambio al momento de financiar las guerras para la independencia de Estados Unidos. Entonces, claro que hay una tradición liberal. De hecho, Leonard Lillo, por ejemplo, en un ensayo acerca de la tradición hispana de la libertad, dice que fueron los campesinos españoles los que le pusieron un detente a Napoleón en su ofensiva a través de casi todo el continente. Fueron ellos los que lo frenaron y lo frenaron con estas proclamaciones inspiradas en las ideas de Francisco Suárez de soberanía popular. Básicamente, la soberanía popular no es incompatible con una monarquía. Lo que sí puede pasar es que el rey abuse del poder que se le ha concedido, siempre y cuando y mientras tanto respete, digamos, el contrato. Y en ese momento, pues, lo que decían estas proclamaciones, y esto sigue al pie de la letra el pacto de Francisco Suárez, lo que decían es que como el rey ha sido, digamos, ha sido depuesto y está incapacitado de ejercer los poderes, la soberanía popular es reabsorbida por las personas y no la puede ostentar un rey usurpador, que en ese momento era el hermano de Napoleón. Entonces fueron y por eso, y así lo decía Leonard Lillo, los campesinos españoles que eran vistos a menos por el resto del norte de Europa, que eran ya más ricos en ese momento, fueron estos campesinos empobrecidos, porque España tuvo pues sus múltiples crisis fiscales antes de eso, a lo largo, una decadencia de más de un siglo, fueron estos los que le pusieron un freno a Napoleón. Y ahí viene, pues, ahí resurge una tradición de libertad en otras partes de la Europa continental. Entonces yo creo que, claro que sí, España es parte de esta tradición de la libertad. España y Por todos los que cierto, son de hispanoparlante. perdón, quería mencionar que recientemente se publicó un artículo corto de nuestro colega Marian Tupy, donde documenta bien es la forma en la que España se fue quedando atrás, ¿no? A lo largo del tiempo en relación a Inglaterra, al Reino Unido y luego el resto del mundo, mientras caía el Imperio Español, ¿no? Eh, y eso está disponible en el cato.org para cualquiera que lo quiera leer. Nos vamos acercando al final, Gaby, pero sí quisiera preguntarte
como para poner todo lo que hemos hablado en contexto y sobre todo de una forma que nos sirva para hoy, ¿no? O sea, ¿qué lecciones podemos sacar hoy de estos cruces de los que hablábamos antes entre próceres estadounidenses, próceres latinoamericanos, influencias de diferentes revoluciones y tradiciones, en un momento en el que quizás al igual que hace 200 años, porque no hay tantas novedades en la historia, seguimos debatiéndonos entre populismo, república limitada, la idea de hacer borrón y cuenta nueva con una nueva constitución, ¿no? O finalmente construir una tradición que permanezca en el tiempo como la estadounidense. Bueno, lo que podemos aprender de las fortunas tan distintas de lo que es Estados Unidos hoy y lo que ha sido América Latina 200 años después, es que, o sea, más allá de los cambios cosméticos, superficiales, que son las leyes o las constituciones, lo que tiene que cambiar son la cultura y los incentivos para que se puedan desarrollar las instituciones. Y lo que salió de este intercambio entre los próceres de Estados Unidos y de América Latina es una especie de comunidad con una causa compartida, pero en contextos muy distintos. Por muchas razones. América Latina tenía un monopolio religioso, Estados Unidos tenía competencia entre distintos credos, acá había administraciones centralizadas, en Estados Unidos muy, muy importante el gobierno local. En América Latina había pues una serie de legislación heredada del imperio pues, que se mantuvo incluso después de estas constituciones de inspiración totalmente distinta. Entonces, no cambiaron los incentivos de manera importante o no lo suficiente como para haber generado pues, el nivel de prosperidad que se tuvo después en los Estados Unidos. Y lo que se puede aprender es eso, ¿no? La diferencia entre la retórica y la práctica y cómo estos cambios son efímeros si es que no terminan cambiando los incentivos, que a su vez, bueno, se retroalimentan con la cultura, ¿no? O sea, los incentivos cambian y la gente empieza a cambiar la manera de comportarse. Pero para que eso pase, pues me parece que en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, se dejó para después los incentivos económicos. Digamos, como que eso no se le dio tanta importancia como en los Estados Unidos, que tiene pues una constitución que enmarca la libertad económica de cierta manera. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por ser nuestra entrevistada esta semana. Te vamos a Gracias. volver a recibir la semana que viene, pero en otro rol de entrevistadora. Gracias también, Ian, por estar acá con nosotros. Gracias a la audiencia por estar del otro lado. Esto ha sido un nuevo episodio del Cato Podcast. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.